Hola amigos, que a un niño se le despierte la espiritualidad es una odisea, tanto para ellos como para quienes están con ellos. Me presento, me llaman el niño y soy una persona con un don espiritual e hice este canal para ayudar a las personas con sus temas espirituales, entre otras cosas. En esta ocasión deseo ayudar a padres a cuyos hijos se les ha despertado un don y lo están pasando mal, tanto los padres como los niños. A mí se me despertó el don sobre los 15 años más o menos. Me pongo en el lugar de los niños y deben pasarlo muy mal. Hay muchos niños que los ven y los sienten y es aterrador para ellos. Cuando el despertar espiritual se da en niños es muy duro y complicado. Hay muchos casos de niños que ven al abuelo que falleció o algún familiar fallecido y el niño comienza a decir que lo está viendo. Normalmente, si a los padres no les suele ocurrir estos acontecimientos o no son creyentes en ello, lo ven como cosas de niños, hasta que el niño señala en una foto antigua a la persona que ve en forma espiritual. Entonces es cuando los padres le creen. Esto no es malo, al contrario, quiere decir que el abuelo protege al nieto y le cuida cual ángel. El niño que ahora ve espíritus de familiares no quiere decir que cuando sea mayor tenga un don y deba dedicarse a ayudar al mundo espiritual. Puede ser una etapa de su vida, la cual acabará según se vaya haciendo más mayor. Es muy común que esto ocurra en niños pequeños, ya que son puros y sus sentidos están más abiertos a percibir la espiritualidad. El problema viene cuando el niño es un poquito más mayor y consciente de lo que está viendo y empieza a tener miedo en casa. Se asusta porque ve pasar sombras negras, ve algo que le da miedo, muñecos moverse, etc. y no quiere estar solo o dormir. El caso anterior es algo habitual porque es un familiar y es muy común y positivo, pero en este caso ya no son familiares, son espíritus que buscan luz. Para el niño puede ser muy traumático y para los padres puede ser una etapa muy desesperante. Voy a darles unos consejos a los padres para que puedan ayudar a sus hijos a los que el don se les despierta muy temprano. Niños medium. Quiero que entiendan mis palabras y no saquen conclusiones precipitadas de lo que voy a decir. Mi primer consejo, y el más importante, es que si llevan a los niños a alguna persona a que les intenten ayudar, que sea a alguien de confianza o que les hayan recomendado, ya que hay que proteger al niño. No se puede estar diciendo por ahí lo que le está ocurriendo al pequeño. Sean discretos por el bien del menor. Hay personas que pueden absorber la luz del niño y ser perjudicial para él. Tienen que llevarlo a una persona que lo sepa ayudar, aconsejar y limpiar, para que el niño al crecer ya pueda hacerlo él mismo. Pero como les digo, una persona muy recomendada. Llevo un tiempo queriendo hacer este vídeo, porque a veces veo cosas que no las comparto y siento que es un perjuicio más que una ayuda. Hay personas que tienen don y se dedican a hacer cursos para orientar y desarrollar el don de los niños, para que sepan ejercer con él. A mi entender, los niños están en edad de jugar, no de hacer esta labor aún. El trabajo de estas personas debería ser ayudar a ese niño, limpiándole las energías que agarrara, para que ese niño tenga una infancia normal, hasta que tuviera al menos 15 años. Entiendo que hay niños que tal vez lo tengan muy desarrollado y no haya más remedio que empezar, pero si se les puede contener, mejor será, para que no se inicien tan pequeños. Les tiene que limpiar siendo pequeños y orientar, y explicar siendo más mayores.
esto sería lo conveniente. Esa es la labor de esas personas. Para eso están, para ayudarles, pero no para hacer que ejerzan el don a tan temprana edad. Como les digo, en mi caso el don se me despertó sobre los 15 años más o menos, y la persona que me ayudó estuvo retrasando el momento de iniciarme hasta que fui más mayor y me dijo de ir a una reunión para empezar a ayudar. Me lo retrasó y yo ya tenía 15 años. Tan solo me decía que era muy nervioso y no me decía lo que realmente me ocurría. Era su manera de protegerme y se lo agradezco, porque es algo que empiezas y ya es para toda la vida. Pude disfrutar de mi infancia y adolescencia. Tal vez crean que es un error ocultar al niño lo que le ocurre y que debería empezar cuando se le despierta. Pero deben saber que este mundo es muy duro y cuando empiezas igual ves lo bueno que lo malo y la maldad te ataca cuando tiene oportunidad. Los niños deben vivir como niños, jugar, crecer, estar tranquilos y felices. Tiempo tienen de más mayores para sufrir y hacerse responsables de su destino. Por eso aquellos adultos que tienen don tienen que limpiar y proteger a estos niños. Para eso están, para esa labor. Por eso mismo, por favor, paciencia, y no lleven a sus hijos a ningún curso de medium. Dejen que sus hijos sean niños de momento. Mi segundo consejo. Se le puede pedir a Dios que le duerma el don hasta que sean más mayores. Hay personas con dones que han llegado a paralizar las visiones del niño durante años, algo así como dormirle su despertar. Al igual que el propio niño pedirle a Dios que no quería ver ni sentir más. Dios hacerle caso y acabar las visiones. ¿Qué ocurre con esto de hacer por dormir este despertar espiritual? Con el paso de los años, ese niño ya adulto podría sentir en su interior la necesidad de que ese don se volviera a reactivar. Pedirle a Dios de volver a sentir e incluso buscar ayuda para activarlo de nuevo, ya que así lo sienten como una necesidad. Voy a darles unos consejos para que el niño lleve mejor esta situación y con ayuda de su ángel pueda estar más tranquilo, dormir mejor y no tener miedo cuando esté solo en su habitación. Pongan un vaso de agua bendecida, como les expliqué en el vídeo que dejaré al final. La ponen bajo su cama o junto a ella. Si es mucha la espiritualidad que siente el niño, pongan también un recipiente más grande en una esquina de la casa, destapado, en el suelo, y dejen que esta agua se consuma sola. Pongan estampas de Jesús, de la Virgen, de santos, bajo la almohada del niño, o algún rosario, cruz, escapulario, colgando del cabezal de la cama o cerca de donde duerma. Esta oración sería bueno decirla a ustedes antes de ir a dormir. Ángeles del cielo, si hay un espíritu aquí, lleváoslo y presentadlo ante el Altísimo. La dicen 3 veces y rezan un Padre Nuestro. Esta oración que la aprendan los niños y la digan cuando vean algo o sientan miedo. Si el niño se paraliza ante el miedo y les llama o grita porque ha visto o sentido, entonces vayan ustedes y digan esta oración para ayudar a ese espíritu en lugar del niño. Síntomas que puede tener el niño. Les puede ocurrir de tener sueños premonitorios, que un día se levanten de la cama y digan que han soñado con algún familiar que les da un mensaje. Incluso podrán soñar con Jesús, con la Virgen. Hagan caso al niño, no digan nada que le ofenda y escúchenlo, aunque no le crean y crean que son fantasías suyas. Así el niño podrá abrirse a ustedes, desahogar sus preocupaciones y podrán ser sus confidentes. El niño está experimentando una serie de eventos muy comunes en personas que tienen dones espirituales y hay que apoyarles.
Habrá niños que esto poco a poco les deje de ocurrir y crezcan habiendo sido esta una etapa infantil tan solo. Pero muchos de ellos les continuará desarrollando el don cuando sean mayores. Por eso lo importante es estar pendiente de la evolución del niño. Los síntomas los están viendo, ya sabrán sobre ello si les pasa a sus hijos. Proteger a los niños es lo más importante. Mucho cuidado dónde llevan a sus hijos o qué recomendaciones siguen. Cuando se haga más mayor, sobre los 15 años, si ya es muy fuerte y habitual lo que le sucede, que comience a ayudar y a poner las manos, como les expliqué en un vídeo. Primero a la familia y más mayor a amigos y personas que no conozcan. La espiritualidad es muy complicada, por eso no se agobien, vamos a hacerlo paso a paso. Estoy escribiendo un libro que va a salir espero que este año y va a ser la guía para toda aquella persona que esté en su despertar espiritual o tenga dones y no sepa cómo hacer. Este libro ayudará a esos niños el día que se hagan mayores y necesiten saber cómo deben usar su don. Les invito a seguir mi canal para cuando anuncie que está disponible puedan adquirirlo. Estar informados ustedes es bueno para sus hijos. Ya escribí un primer libro para saber sobre el más allá, la vida tras la muerte, de dónde venimos y a dónde vamos, ya que les ayudará a encontrar sentido a la vida. Para la persona que tiene don, este primer libro complementa al segundo sobre los dones. Es pronto para que sus hijos se involucren en ciertas cosas. Tiempo tendrán, dejen que sean niños. Es lo que yo querría para mis hijos. Espero haberles podido ayudar y aquí les dejo el vídeo del agua, la cual va muy bien para tener la casa limpia de malas energías. Un saludo.